¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Em, Les saludamos otra vez desde la Asociación Colombiana de Sociología. Estamos iniciando de nuevo nuestros, como saben, la línea es nuestro oficio, la sociología, y es un espacio en el que queremos hablar con diferentes personas o hemos estado hablando con diferentes personas sobre lo que implica la sociología, el ejercicio de la sociología, sobre todo lo que ha significado en sus vidas, ¿no? Y básicamente queremos centrarnos en una reflexión, no es, digamos, no es una especie de charla, no es un tema teórico, no es una conferencia, sino queremos hablar sobre lo que implica directamente, lo que ha implicado para muchas de nosotras y de nosotros hacer sociología, y la reflexión clara sobre qué hay después de que nos graduamos, ¿no? O sea, como qué viene después de eso, y qué ha implicado, como ya les digo. Entonces, el día de hoy estamos con un compañero que ha hecho un camino también distinto, digámoslo así. Hace 8 días les contamos. Hace 8 días tuvimos el tema de la literatura y hoy queremos hablar sobre otras maneras, especialmente de vivirla, y sobre todo eh, queremos hablar sobre todo ese tema que implica el miedo a estudiar algo de lo cual voy a vivir, ¿sí? Y cómo lo cargamos, digamos, cómo cargamos eso también con una serie de quizá de exigencias del mundo, y eso, a pesar de que muchas personas digamos que no, porque claro, viene toda esta reflexión del capitalismo y demás, pues carga mucho de nuestra vida. Entonces, Fabio, bienvenido, ¿cómo estás? Nos encanta como asociación que puedas estar acá, y lo primero es que por favor te presentes como quieras, eh, y pues lo que nos quieras contar inicialmente sobre ti. Ok, bueno, muchas gracias Constanza por la invitación. Es mi regreso a la sociología, un poco. No, y mi nombre es Fabio Fernández, estudié sociología entre los años 2001 y 2006. Sí. En marzo de 2006 me gradué y desde ahí pues digamos que he venido, pues me fui haciendo como una carrera como todos, ¿sí? Como todos, a partir de como de esas bases, ¿no? Y aquí pues no, muy contento como de realmente de tu invitación, ¿sí? Porque digamos que si bien como que la sociología siempre está ahí, pues digamos que académicamente no he tenido mucho acercamiento de cierta manera, ¿no? Pero entonces por eso me alegra mucho como esta invitación y como acercarme a la asociación de alguna manera. Dale, pues básicamente lo que queremos hacer es que tanto quienes ya ejercemos este oficio como quienes lo están estudiando podamos compartir preguntas que quizás no era nuestro primer objetivo, pero sí se ha vuelto uno y que han sido como muy vitales, digamos, ¿no? Sí, Hemos terminado una reflexión sobre necesariamente una relación de la sociología con nuestra vida, y sí, siempre lo digo como con esta categoría del sentido de beber, ¿no? Entonces, ajá. vale, lo primero que quiero que nos cuentes es tú por qué estudiaste sociología. Bueno, yo no estudié sociología como una razón realmente académica profunda en ese sentido. No, yo estudié sociología porque en ese momento estaba como perdido, y siempre he sido muy seguidor de una comedia que se llama Seinfeld.
una sitcom norteamericana, y hay un capítulo en el que uno de los personajes le dice al protagonista que se pone una argolla de matrimonio y dice que va a ir a hacer un experimento sociológico a una fiesta para ver si consigue más mujeres o no. Y eso me llamó mucho la atención, o sea, de ahí dije, yo podría hacer eso. ¿Conseguir mujeres? También, pero no, no por medio de la academia, sino hacer ese tipo de experimentos. Como que me interesan esas cosas, como que pueden ser poco trascendentales para muchas personas, pero que para mí como que pueden explicar un montón de cosas de la realidad y de la vida. Entonces, como que por un lado la comedia estaba ahí y la comedia me estaba diciendo en ese momento como sociología, ¿sí? Sociología es el camino para entender un montón de cosas. Entonces por esa razón yo estudié sociología, sí, prácticamente, sí, como en términos concretos. ¿Sí? Luego fui como entendiendo qué era la sociología o qué es la sociología y como, sí, como descubriéndola y aún todavía la sigo descubriendo, sí, pero esa fue como la razón en últimas. Ujú. Vale, y en esa me encontraste. En esa medida que encontré, Ujú. Con base en lo, digamos, como a partir de lo que entraste, yo creo que hemos compartido que casi todas las personas que hemos pasado por este espacio entramos eh, también por una, digamos, como por una intuición, ¿no? Con sí, una claro. sensación, una que no necesariamente era, claro, yo sabía exactamente o era la hija de tal o era el hijo de tal, no, sino que, y muchas de Sí, las personas pues viniendo de experiencias también mezcladas entre pues la vida misma, lo popular, bueno, y ahí fuimos encontrando sí, esa respuesta. Entonces, ¿por qué tú, o sea, que he eso que encontrado. centrar, que encontraste ahí? Digamos que con el paso de los años, porque al comienzo tú mencionaste como un poco la palabra miedo, ¿sí? Dijiste como que el miedo y como esa incertidumbre que genera ser sociólogo en el siglo XXI y todo esto. Pero como que con el paso de los años vas vos o yo en mi caso he ido entendiendo, yo digamos que nunca tuve una intención como de ser profesor o docente, sino en mi caso fue como necesito estas herramientas para enfrentarme a la vida. ¿Sí? Como, y me encontré justamente cuando tú me preguntabas como cuál es, como qué nombre o como cuál sería el tema que quieres o cómo se podría sintetizar como la charla que quieres tener o que nos vamos a tener. Y yo te decía, no, pues es que como el chasis, ¿no? Yo hacía la analogía como la sociología para mí ha sido como un chasis de alta gama porque para mí está por dentro y cada persona como que al final termina como poniéndole el diseño exterior que quiere al automóvil de la vida que va construyendo. Pero cuando empiezas por la sociología o por una disciplina como esta, creo que el chasis es mucho más pues de alta gama, no es tan genérico. Y en esta vida, pues como que también eso marca la diferencia, ¿no? El tener un chasis que en cierta forma te ayuda a entender lo que sucede, el mundo como tal, y a sacar un poco como esa autenticidad tuya, ¿no? Como esa forma de ver el mundo, de plantear un punto de vista realmente propio, ¿sí? Sí, sí, yo creo que digamos, un par de cosas. Uno, estudiamos para entender mucho de que sucede a nuestro alrededor, pero también estamos viviendo el miedo precisamente digamos, al mundo del trabajo, a lo que implica la precariedad, ¿no? En este, pero también toda esa expectativa de qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? Oye, José. Eh, y, y la otra es que algo que también queremos trabajar en este, o por lo menos dejar, ¿no? Dejar allí pues como la siembra en este espacio y es, tenemos como que leemos muchas cosas del mundo desde la sociología, pero no necesariamente la sociología misma. Y a mí me parece que el camino que has ido siguiendo, que es la segunda parte de lo que vamos a hablar, como en el que estás ahora,
es parte de eso, porque es como todo ese mundo que se le abre a uno. Mire que, por ejemplo, que recuerdo un poco como cuando yo salí de la facultad, me gradué en el año 2006 después de un cierre de la universidad. Pero bueno, en fin, me gradué en 2006 y yo salí, claro, como todos muy confundidos, como un venadito en la noche encandelillado. Sí, algo así, muy asustado, y poco a poco fui entendiendo, las personas me preguntaban como, bueno, ¿y qué hace un sociólogo? Ahora sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace un sociólogo? ¿Qué hace un sociólogo? Y yo, como que mi conclusión en el fondo era como, bueno, nadie sabe qué hace un sociólogo, yo tengo un poco de idea que puedo hacer un sociólogo, pero era un concepto que no tenía mucho contenido, ¿sí? Es un concepto que no tiene mucho por dentro, digamos que socialmente o culturalmente. Ujú, Sí, entonces como que eso me permitió a mí como entender que la sociología también se vuelve como esa base con la cual yo puedo, digamos que, llenar de contenido ese concepto como yo prefiera, ¿sí? Y ayude, ¿sí? Como entonces también se vuelve como una decisión, ¿sí? Como, ahí hay coraje, ¿sí? Ahí hay como un poco de valor al momento y creo que todos lo enfrentamos. Sí, en el momento en el que uno dice, bueno, tengo estas herramientas y tengo que hacer este tipo de cosas con estas herramientas. O tengo que salir ujú. adelante, ¿no? Como Eso, todos. eso mismo decía Tania hace 8 días, ¿no? Como que era tan interesante la pregunta de qué hace la sociología, porque a veces dicen, no, es que nadie sabe, y ella decía, es que quizá cada quien también puede ir construyendo, entonces por eso me parece tan bonita esta línea de lo que vamos a hacer esta vez. Entonces, literatura, ahora contigo todo este mundo de la comedia, y en 15 días vamos a hablar con una música. Entonces efectivamente son otras formas de darle digamos, de responder eso, ¿no? Que no son claramente las de ese mundo formal, por lo Sí, menos del mundo del trabajo, así. sí, sí, exactamente. Como que te da la oportunidad. Y también es eso, como un poco más, entiendo, porque digamos que por decirlo de alguna manera, como que el camino tradicional, por decirlo de alguna manera, del sociólogo o el camino más inmediato, ¿sí? Es la docencia, ¿no? O es seguir en el mundo de la academia, pero cuando realmente, pues, ¿qué puede pasar más allá, ¿no? Cuando de pronto Mira, uno no está en esa línea. y mira que no hay tanta gente, o más bien mucha gente para la asociación, lo que ha dicho es, no, yo quiero mostrar o quiero hablar de todos esos caminos que hemos hecho que no pasan por la academia, ¿no? Pero este espacio, pues, no sé, podcast, bueno, programa en vivo que estamos haciendo surge también en el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio del profe Fals. Este es como, digamos, el homenaje de la asociación, y ahí hemos pensado precisamente en esa idea de ciencia que él construía, ¿no? De ciencia popular y de cómo el conocimiento se hace fuera de las aulas de clase. Entonces, quizá también es revertir un poco esa idea de academia Sí, tan fría y tan lejana, ¿no? Que también hemos ido construyendo. sí, mire que en ese sentido, por ejemplo, ya en el quehacer como tal, eh, digamos que en mi caso yo logré, o la vida me fue poniendo como hacia el lado de un espacio profesional que muchas veces puede ser como un poco sacrílego para el sociólogo, ¿sí? Que es el marketing y es la publicidad y todo esto, ¿no? Y yo tomé ese camino. Empecé por algo que puede verse como un monstruo de 7 cabezas, pero fue como el tema de entender el comportamiento del consumidor, del ser humano en su dimensión de consumidor. Y ahí empecé como mi vida pues laboral como tal, y de ahí empecé como eso, como a meterme mucho más en eso, en el marketing y en la publicidad ya desde un punto de vista estratégico, ya desde creatividad y toda esa parte y la innovación. Entonces claro, al final, quiérase o no, como que en el fondo terminas como eh,
en la praxis terminas como dándole otra vueltica a a ese concepto de sociología, ¿no? Y empiezas a darle más contenido porque se extiende más, ¿sí? Como que la práctica del sociólogo se empieza a extender más en la medida en que va cooptando o metiéndose, introduciéndose en otros espacios de la sociedad. Eso me parece que quiera, sí, yo en mi caso digo como sin quererlo, como que termino o una persona que toma un camino así también, termine como brindando o dando como un aporte en cierta manera hacia todo lo que comprende la sociología, ¿no? ¿Y Sí, cómo llegaste a esa sociología digamos, una sociología del mercado, digamos, o sí, del como del consumo? consumo. Sí, es como una psicosocioantropología, porque terminas como mezclando temas antropológicos y como de psicología, psicoanálisis, de un montón de cosas, ¿sí? Incluso hasta biología y finanzas, de todo lado, porque es como entender al ser humano en todas sus variables como para poder tomar decisiones al momento de comprar una crema de dientes, una bolsa de leche, lo que sea, ¿sí? Entonces, semiótica, todo ese tipo de disciplinas y de enfoques como que se cruzan ahí. Entonces, yo llegué ahí realmente por buscar una forma de salir adelante, ¿sí? Porque la publicidad siempre me llamó la atención. Siempre, como que siempre me pareció que el marketing y la publicidad tenían un alcance mucho más, pues muy poderoso, una influencia muy fuerte en el ser humano. Entonces, como que siempre me llamó la atención como descifrar eso que estaba detrás, ¿sí? Como entender qué estaba detrás para poder evitar que me influyera de una manera como tan descontrolada. Y en lo más práctico, digamos, ¿cómo lo hiciste? Mandando hojas de vida, alguien te Sí, ayudó, pasó a alguien. sí, yo empecé trabajando en una cosa que se llama, eh, o sea, empecé porque una amiga publicista me invitó a hablar con un señor de marketing un día, ¿sí? Porque me dijo, a usted le puede gustar esto. Y me invitó ahí a una agencia de publicidad, Low, yo que después ya supe que es una agencia, pues en el mundo de la publicidad es una representativa y yo no sabía, pero me invitó y tuve una charla y como que por ahí fue interesante la charla y después ya como que me fui, dije por ahí puede haber trabajo y envié hojas de vida para hacer investigación de mercados y fue como el momento en el que se cruzaba como el mercadeo con con la forma de entender emocionalmente a las personas y el consumidor y no sé qué. Y por ahí empecé. Y ahí, digamos que fui como patinando, como rebotando, como freelance. Y hasta que llegué a un lugar que se llamaba, una agencia que se llamaba Mindcode, que ya fue como un poco más un enfoque como psicoantropológico para construir marcas. Una vaina perversa. Pero duraste rato ahí. Sí, claro, y duré como buenos años, unos 4 años, 5 años. Pero Y en luego esa, ya, dime, perdón. o sea, te digo, en ese del mercado, ¿cuánto duraste? Ah, no, es como ahí, es donde yo he hecho como toda mi carrera profesional. Ujú. Hasta hace, hasta hace realmente muy poco digamos que, eh, o sea, no, ahí fue donde yo, o sea, desde el 2007 empecé a trabajar en eso. Por ahí he tenido como trabajos trabajé un año en la Secretaría de Cultura, en el Observatorio de Cultura. Trabajé ahí como un año y también trabajé no, en la Cámara de Comercio, pero hace muchos años. Pero realmente sí, profesionalmente yo me he desempeñado, es como me he desempeñado como en eso, Ujú. en marketing, publicidad y marketing digital. Eso. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué piensas que, digamos, en ese mundo o en esa rama pues del mundo del trabajo, qué crees que aporta una persona socióloga Uy, a un equipo en ese campo, por ejemplo? uy, muchísimo. O sea, yo creo que demasiado, es mucho el aporte porque, pues, por eso, porque el chasis es muy de gama alta. Entonces, llegas,
es un campo en el que el análisis y la claridad conceptual aportan demasiado. ¿Sí? Y aportan mucho, por ejemplo, en temas de creatividad y de innovación. Cuando ya la innovación se dice o se define como cómo solucionar problemas que las personas tienen. ¿Sí? Pero digamos que tiene un aporte muy fuerte porque, porque digamos que las humanidades, ¿sí? La sociología, digamos que es muy difícil en un momento como creo que verla una sin la otra para comprender, tener una fotografía como más completa. Entonces creo que termina siendo como como un campo en el que se nota mucho. Sí, como que realmente yo en un momento sentía, uy, yo estoy haciendo sociología realmente, sí, porque estaba yendo a hacer campo todos los días, duré muchos años de mi vida yendo a campo, a hacer campo todos los días a entrar a las casas de las personas, a hacer semiótica, a hacer como antropología, entender los valores, como esos principios de las personas, las formas de ver la vida de las personas, la psiquis, ¿sí? Cuáles eran como esos puntos, o sea, como esa personalidad, ¿sí? Ese carácter de las personas, y como para poder eso, hacer justamente lo que se hace allá, que es segmentar, ¿no? Entender la mente de las personas, pues, para hacer lo que se hace, que es vender y todo ese tipo de cosas, lo que ya sabemos, eh, lo que ya sabemos. Pero creo que en ese sentido, superando un poco ya de pronto si se quiere el sesgo moral, sí, sí se llega como a eso, ¿no? Como a tener un aporte, o sea, a hacer sociología, etnografía, ¿sí? A estar haciendo trabajo de campo etnográfico, de estar observando o siguiendo a una persona durante un día completo. ¿Sí? Y entendiendo los contextos, en dónde está, con quién habla, en qué momento, y en qué momento un vaso de leche o algo así puede ser relevante, ¿sí? Un vaso de yogur. ¿Mm? Desde eso, ¿no? Toda esa complejidad para aterrizarla en algo tan concreto y sí, tan efímero como un vaso de yogur o lo que sea. Entonces sí, creo que desde ahí, y no, creo que aporta mucho desde la parte como del campo, ¿sí? Porque ¿quién más tiene como ese gusto por hacer ese tipo de cosas? De meterse en las casas y escudriñar la vida de las personas para entender esa complejidad del ser humano. Y luego hacer análisis y categorizar y hacer mapeo de conceptos y de emociones y todo este tipo de técnicas. Y luego, posteriormente, no sé, estrategias y creatividad, en fin. Entonces creo que sí, el aporte es mucho. El aporte es mucho allá en ese mundillo de la publicidad y del marketing lo valoran mucho. Es muy Bueno, apetecido. ¿y qué crees tú que de la formación universitaria, que como que usaba, es decir, lógicamente todo, pero quiero decir como algo particular que tú digas, yo creo que lo usé mucho en ese campo del trabajo que crees que pudiera faltar en nuestra formación universitaria? Bueno, a mí realmente me sirvió mucho ver los clásicos. O sea, yo no iría contra eso, porque eso me parece que es oro. ¿Sí? Poder ver y ver 6 meses, no sé cómo sea el pensum en este momento, pero para mí, en el momento en el que yo estaba, para mí ver un año entero Marx y ver un semestre Hegel, sí, y eso me volvió un poco hegeliano-marxiano, y desde ahí yo me pegué, ¿sí? Y también como la curiosidad por filosofía y por otro tipo de propuestas, pero quiero decir como que desde ahí empieza uno ya como a implementarlo todo el tiempo, ¿sí? Desde esa visión sobre el sistema a macro hasta todo lo que pues yo me sentía mucho apoyándome también como en temas de como de sociología comprensiva, ¿sí? Como de microsociología, de todo lo que es la construcción de la cara y todo ese tipo de cosas que ayudan tanto. ¿Mm? Irving Goffman, ¿sí? Ujú. Y de ahí para allá. Garfunkel, creo que es otro, Garfinkel. Ujú. Garfinkel, sí, es otro autor que está como ahí en eso, que recuerdo. Pero este tipo
de herramientas, pues claro, le sirven a uno mucho para poder como conceptualizar o ir entendiendo, pues resolviendo los objetivos de los proyectos que se plantean, ¿sí? Porque en ese sentido sí digamos que hay mucho rigor, ¿no? Como en todo, ¿sí? Como que el objetivo es este y no sé qué, dice más las técnicas, ¿verdad? La metodología y todo el cuento. Pero que es como ese tipo, esos grandes aportes, porque también digamos que un sociólogo puede ser fácilmente un metodólogo, ¿no? Que es también como una especie de actividad o de disciplina que también es muy necesaria, ¿no? El metodólogo, el que todo el tiempo está pensando en cómo hacer las cosas, cómo utilizar estas herramientas para poder generar otras formas de hacer las cosas. Entonces, sí, mucho en eso, también en las metodologías también se apoya uno mucho en eso, la etnografía es vital ahí. ¿Y qué faltó? ¿Qué faltó? Yo creo que un poco más, creo que es más subversivo en cierta forma ir y meterse donde uno cree que no debe meterse, ¿sí? Que decir, hey, no, un segundo, yo mejor me quedo acá, ¿sí? Entonces no sé cómo sea el espíritu hoy en la sociología, pero así lo recuerdo yo, ¿sí? Por eso yo me sentía como, y me siento todavía como un poco un monstruo de siete cabezas, ¿sí? Pero eso creo que faltó también un poco como esa, como esa integración interdisciplinar, ¿no? Ujú. Porque es difícil ver todo desde una cajita, ¿sí? Entonces como que es interesante ver la cajita, cómo se relaciona con la biología, con otras dimensiones del ser humano que están ahí. Mm, dame un segundo. Muy chévere, está muy chévere. Tu cabeza de papá. Sí, sí, sí. Qué lindo. Em, Entonces, entonces ahí ya ve contándonos entonces cómo fue tu salto eh, al mundo de la comedia. bueno, digamos que eso es relativamente reciente, pero, como te decía, la mayor parte de mi carrera profesional, es decir, 20 años, 19 años los he hecho en marketing y publicidad. Hasta recién que salí de una agencia de marketing digital, en donde mi cargo era director de innovación. ¿Sí? Era el director de innovación. Y pasé por agencias, por un grupo de agencias que se llama Sancho, que ellos tienen agencias de medios y los sociólogos son muy apetecidos en las agencias de medios. ¿Mm? Pero bueno, hice todo ese recorrido, luego salí y trabajé independiente en temas de innovación y todo esto, innovación es como diseño de servicios y productos en términos de marketing y de empresas y corporaciones. Y estando en una ocasión, en una reunión, al lado, en una oficina al lado, en donde yo estaba, había una reunión de los comediantes de la noche. Mm. Y yo como que dije, yo debería estar en esa reunión. Sí, me gustaría más estar en esa reunión. Entonces, en últimas, como que eh, me aconsejaron como, vea, haga un taller con Gonzalo Valderrama. ¿Sí? Porque realmente desde que yo vi, siempre me ha gustado la comedia, sí, desde muy peladitos, muy pequeñitos, siempre me gustó. Creo que fue la primera herramienta que me ayudó como a sobrevivir un poco. Pero entonces, desde la primera, así concretamente, bueno, me gustó como todo lo que era en ese momento la comedia latinoamericana, como de Estados Felices y el Festival del Humor y bueno, pero entonces la primera vez que yo vi Seinfeld fue como para mí una revelación, pues fue muy saludable, sí, me ayudó mucho porque como que me ayudó a relajar mi mente pensando como, uy, bueno, hay personas que también, hay muchas personas que piensan así, que resuelven las cosas de manera cómica, las situaciones. Y eso siempre estuvo ahí. Tanto que, bueno, por la comedia en cierta forma también reboto a la sociología,
pero eso siempre estuvo ahí y ya bueno, y ya recién hace unos 8 años hice un taller con este señor Gonzalo Valderrama, pero seguí como en el cuento de trabajar, ¿sí? Y yo en un momento trabajaba mucho, era muy adicto al trabajo, entonces como que no le daba tiempo, no traté bien como lo que implica ser comediante de stand-up. Y lo dejé ahí, como que no lo traté bien, me paré como 5 veces en 4 años o algo así. Hasta, hasta la pandemia. Sí, esta pandemia que como varias personas, no sé si has oído por ahí que muchas personas tuvieron o tuvimos como ahí como crisis sí, como de sentido de la vida. Y entonces como que ahí ya después, en medio de una crisis existencial muy fuerte, eh, pues como que ya la vida me fue mostrando o como que llegué a esa conclusión, ese es el camino. Y ahí entendí aún más por qué la sociología. Sí, como que cuando dije, comedia, claro, entonces como que sentí que el círculo se iba cerrando, el espiral más bien iba como volviendo a girar, pero por el mismo lugar, pero con un aro más amplio. Entonces entendí como que, ok, y porque bueno, y ahí como que asumí que mi espíritu es de comediante, entonces empecé a trabajar hacia allá. Eh, y, y empecé a ir a comer a Open Microphones todos los días, pues lo que más podía en las semanas. O realmente llevo 5 años, 5 años en esas, yendo a Open Microphones y ya estoy en la etapa como de graduarme, por así decirlo, montando el show propio, y eso, y empecé a hacer eso, entonces me volví, pues sí, empecé como ya por la vida a ser comediante y a asumir eso y a entrenarme en eso, ¿no? Como te digo, a hacer etnografía, de nuevo, aplicando la sociología, entonces, y aplicando la etnografía y todas esas herramientas, más el marketing y todo eso, entonces, ya como que cada vez todas esas herramientas las terminé, las estoy aplicando en eso, en comedia. Eso en pocas palabras. Sí. Oye, voy a regresarme un momento a una Voy, pregunta voy a sobre, cortar la entrevista. sí, ¿No? Es todo, chao, muchas gracias. sobre esto del mundo del trabajo. Tú dijiste agencias de publicidad y agencia de medios. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues estoy pensando en que alguien también le pueda interesar o en algún momento pueda trabajar en eso o por lo menos se vaya a presentar o algo y tenga esas ideas también. Sí, bueno, como que siempre la parte atractiva de ese mundo de la publicidad, ahí está en las agencias de publicidad como tal, ¿no? Que es donde se hace la creatividad publicitaria, donde se hace el comercial, ¿sí? Ujú. Pero las agencias de medios son esas agencias en donde negocian el espacio publicitario, en donde aparece. Entonces, el espacio publicitario es a las 8 de la mañana. Mm, Y entonces eso es, realmente el negocio de la publicidad está ahí, en los medios, más que en la publicidad. ujú. Por ejemplo, este tipo de cosas de entender las finanzas o los medios, creo que sería muy enriquecedor para la sociología. ¿Sí? Porque lo que está en vanguardia, o sea, como que si uno quiere entender para dónde en últimas están las tendencias, eh, debería ver los medios, la digitalización de los medios, la digitalización de la vida del ser humano y las finanzas. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia entre agencia de medios, que es donde se transa el espacio publicitario, entonces, y la publicidad, las agencias publicitarias o de comunicación, que son las donde se define el mensaje. Ahí en la publicidad funciona al revés, ¿no? Sí, como que no es como a lo McLuhan, ¿sí? No, es al revés. Y eso es una lucha que a propósito, al sociólogo le tocará darla.
Sí, porque allá es primero el mensaje y luego los medios, entonces como que se enreda un poco la pita, ¿sí? Como que no, entonces, y uno sale como de la academia como con el cuento de medios el mensaje o el masaje, entonces allá se entiende al revés. Esas son como pues las realidades con las que uno Ujú, se enfrenta en el mundo laboral. Pero esa es, en últimas la diferencia es esa entre agencia de publicidad y agencia de medios. Y bueno, y de ahí para allá, ¿no? Porque los medios, digamos que detonan con el Internet y con las redes sociales, pues los medios se detonan, ¿sí? Explotan y las agencias de medios se empieza a invertir el negocio, ¿sí? Porque tradicionalmente, como decía, las grandes y las sexys, las atractivas son las agencias de publicidad, pero en este momento los negocios se mueven más en las de medios, entonces se empiezan a ser más grandes y más relevantes. Por ujú. eso ahorita esa industria tiene esa crisis, se enfrenta a esa crisis, las agencias de publicidad. Pero en última sí, esa es la diferencia. Ay, bueno, ahora ya cuando empezabas a hablar, pues como todo esto puede ser nuevo para muchas personas, ¿qué es eso que tú llamabas open mic y qué es eso de, tú usas la palabra la primera vez que me paré o me paré tantas veces, a como explicar Ah, un poquito para que todas las personas vemos qué es. listo. Son micrófonos abiertos. Como el stand-up viene de Gringoland, de Norteamérica, ¿sí? Como tal, así, moderno. Entonces se llaman open microphones, micrófonos abiertos, en donde van comediantes a probar material. Te metes en una lista, son bares de borrachos y malolientes. Muchos son muy malolientes. No sé cómo pudiste llegar allá. Sí, no sé, sí, sí. ¿Qué pasó? Extrañamente no sé cómo me siento en casa ya. Sí, como cómodo, me digo, ah, que bien, por fin llegué. Pero sí, son lugares así que hay por Bogotá. Hay uno muy reconocido que se llama Rembrandt, en el barrio Primavera, en la localidad de Puente Aranda. Y hay varios por toda la ciudad, siempre aparecen y desaparecen. Y son espacios, eso, bares que dicen, bueno, hagamos un micrófono abierto, un comediante lo empieza a gestionar y, y empieza a moverse. ¿Sí? Como que personas que se meten en un WhatsApp y ahí en ese WhatsApp se meten en una lista que se abre semanalmente. Semanalmente es un show que dura 2 horas aproximadamente. Hay un host y otros comediantes que prueban material, 5 minutos, ¿Qué es básicamente. un host? Un anfitrión, el host es el anfitrión del show y es el que va como llevando el ambiente, ¿sí? Como el Ujú. encargado de mantener el ánimo arriba, de mantener ese ánimo como de show, de expectativa, de darle la entrada a un comediante, de recibir el micrófono después de que un comediante termina de probar material en los 5 minutos. Y eso Entonces, lo hace alguien que ya tiene experiencia, o sea, que ya... pues en un tiempo sí, ya como que dejó de importar eso un poco, yo creo, como en todo, sí. Pero sí se necesita una pericia, ¿no? Como Ujú. se necesitan unas ciertas habilidades y pericia y como también como no, y las ganas de estar ahí parándose y probando, porque todo ese tipo de herramientas debes adquirirlas, ¿sí? Sí, como el ser anfitrión en un show o en un evento de estos también es como, son herramientas importantes. Tú estudiaste una carrera o digamos tu profesión es algo que muchas veces nos preguntan como ¿para qué sirve? O sea, haya muchos espacios en donde algo no tan serio. Creo que hemos ido ganando, pero digamos, frente a las ciencias naturales, por ejemplo. Pero ahora diste el salto a algo que puede ser más poco serio, quizá. Entonces, es así, cómo das ese salto o cómo tomas esa decisión de hacer algo pensando todo esto del mundo del trabajo, no sé, pasar de un mundo en el que quizá pudieras tener ya una estabilidad laboral a un lugar que es una completa exploración, ¿no? Creo, no sé, tú me dirás. Pues sí, sí,
creo que sí, sí, antes, o sea, ¿qué hace un sociólogo ahora? ¿Qué hace un comediante en Colombia? Sí, pero creo que es que también lo que te mencionaba un poco antes, creo que hay muchas versiones de uno, ¿sí? Vamos construyendo muchas versiones y también como que la vida te va llevando, la vida lo va llevando a uno. Muchas veces crees o sea, que creemos que somos seres racionales, pero no lo somos tanto. Y como que tratamos de controlar las cosas, pero creo que funciona más si fluimos. Entonces, creo que cuando empecé o la vida me fue llevando como a entender que es mejor fluir, entonces empecé a fluir y llego a esto y como que lo que me da tranquilidad es que me siento cómodo, ¿sí? Y que pues un espacio en donde sí, sí creo que me tocó como cambiar un poco, o sea, como girar bastante radicalmente porque digamos que desde la sociología y también desde el mundo laboral, como que todo está pensado y diseñado para que todo te lo tomes en serio, ¿sí? Para que todo sea muy en serio. El académico se toma las cosas en serio y el comediante no. Entonces, como que yo nunca me sentí cómodo tomándome las cosas en serio. Nunca me sentí tranquilo, pues eso me da mucha angustia. Mucho, sí, como tomarme las cosas en serio para mí, es muy desgastante. Entonces, como que cuando entendí que la comedia me permite y de hecho me exige dejar de tomarme las cosas en serio, encontré otra vida. Sí, yo sé que parece como una charla de Amway o algo así, sí, ¿Viste? o de Cuando leíste a testigos de Pablo Jehová, Coelho, pero, pero, pero es así, o sea, yo en mi caso, el ejercicio ha sido ese, como dejar de tomarme la vida en serio y decir, no, ya me hice mucho daño tomándome la vida en serio. Entonces, no más. Entonces, sacar la revista. ¿cómo? Aquí hay una pregunta. Sí, sí. Eh, una muchacha que se llama Yamile está preguntando, Yamile. ¿sabes? ¿Puedes hablar un poquito de cómo la sociología te hace un comediante diferente a otros o te da otra perspectiva? Un abrazo y qué bueno verte hablar en serio. En la televisión. Sí, en los medios. Bueno, yo creo que es como en ese enfoque muy, en mi caso es muy, bueno, porque creo que un buen comediante debe estar informado, debe estar, sí, debe tener, eh, para poder eh, profundizar, o sea, ver las cosas de manera compleja, ¿sí? Ver cómo una variable se relaciona con la otra y poder romper esa linealidad del pensamiento, Ujú. ¿sí? Sí. Como que para poder ver esa complejidad, captar esa complejidad, que es donde creo que puede estar un poco la magia, se necesita eso, ese chasis, ¿sí? Ese chasis. Entonces, para mí la sociología, desde como las estructuras gigantes, ¿sí? Como es el capitalismo y el sistema y los modos de producción, todo ese tipo de cosas, hasta la microsociología como que está ahí. Y atravesado a su vez por todo lo que es como el marketing y la biología, y lo poquito que aprendí de neurociencia, de biología, de lo que tocó aprender para ir armando como ese monstruo de siete cabezas. Así que, sí, pero creo que sí, para hacer un comediante diferente, la sociología te permite, creo yo, en mi caso me ayuda un poco a, a poner el ojo donde quiero, ¿sí? Y a poderlo agarrar, ¿sí? No a poder, no como a sentir, no quedarme en la intuición de por ahí hay algo, sino a aterrizarlo, agarrarlo, atraparlo y poderme divertir con eso. Entonces, creo que en eso me ayuda mucho. Entonces,
Sí, tú decías hace un rato que que el mundo del marketing puede estar, o sea, lo podemos ver como con unas ciertas, ¿no? Como cosilla, Sí, cómo es el mundo del humor, el de la comedia. em, es decir, es de estos espacios que pueden ser vistos desde esa, digamos que si podemos ya llamar como esa mal llamada, o más bien, desde esa superioridad, eh, viendo con desconfianza esas cosas como eso no es muy riguroso, o quizá esto no es para gente tan intelectual, o bueno, no sé, como... yo creo que la comedia es muy amplia, hay de todo. Y es muy difícil o sea, como que la persona que emprende el camino de la comedia empieza a transitar eso, justamente un camino. Entonces, para mí ver a los comediantes o la gente que ofrece que tiene ese interés por pararse en una tarima y divertir a las personas, eh, creo que están en un momento de ese camino. Entonces, y en ese camino cada uno puede atravesar diferentes etapas, la etapa obscena, la etapa morbosa, la etapa negra, la etapa blanca, hasta que por fin va encontrando lo que realmente tiene para ofrecer. Entonces, es como un proceso muy complejo. Sí, claro, hay propuestas que de pronto no entran dentro del el ideal de algunos, pero también es muy amplio, o sea, hay público también interesado en muchas propuestas, ¿sí? Entonces, juzgar eso no sé, Mm, como que, sí, es, lo he escuchado en varios, digamos, a mí particularmente, y también de manera muy reciente, es un mundo que me llama mucho la atención y eh, para seguir la línea de Amway, me ha sí, llamado también desde la perspectiva de cómo hace pensar otros lugares, pero sobre todo cómo me ha hecho pensar de manera distinta, precisamente esos asuntos de la superioridad. Creo que alguna vez lo hablamos sobre alguna broma de nuestra vida pasada y que tú me decías, es que debemos poder reírnos de todo. En ese momento sí, todavía no lo entendía, pero yo sí creo que a medida que, por lo menos lo que he hecho, entonces fíjate que yo tengo una idea, lo que pasa es que no sé cómo decirla precisamente para que no suene presumida, pero por ejemplo ese llamado, ese humor que tiene tanta ironía, eh, que yo no sé si al decir humor negro tenga, supongo que no tiene nada que ver con asuntos racistas ni nada de eso, no sé. Pero sí, digamos como ese humor que es pesado, pesado, ¿no? Y que mucha gente se espanta porque considera que, es decir, precisamente porque no encuentra el chiste en algo, ¿no? Que me sí. parece una de las cosas más complejas. Ahí quería preguntarte, que ahí debe haber un cierto tipo de acercamiento, precisamente de forma de leer el mundo, de, no sé, para acercarse a eso. Pues yo, mira, y como entrando un poco en la sociología, como que el humor aquí en Colombia quedó muy golpeado después de la muerte de Jaime Garzón, creo yo, o sea, eso es como mi análisis, cuando yo empecé a meterme, pues me metí analizándolo como lo analizo siempre, desde la sociología y desde el marketing y todas las herramientas pues, que implicaron eso. Entonces vi o veo que eso, como te digo, que la comedia y el humor aquí en Colombia quedaron muy golpeados después de la muerte de Jaime Garzón y eso llevó a que se infantilizara un poco, ¿sí? Que se infantilizara, que se recogiera un poco y se infantilizara en el sentido, en un poco en los temas que toca, ¿m? Porque muchas veces eso que sacude a las personas como que se lo permite uno de pronto a un niño, ¿no?
que está aprendiendo, ese tipo de cosas, pero ya personas grandes como que está. Pero está dentro de eso. Y también creo que culturalmente se confunde lo que es el humor negro. Que eso, digamos que en mi caso como comediante ha sido un poco, pues una medio lucha silenciosa. Tampoco es una lucha que quiera dar porque no me interesa. Pero aquí el humor o el concepto de humor negro es justamente ese, ¿no? El que sacude, el que está muy cerca como al titular amarillista y que se vuelve racista, se vuelve machista, todo ese tipo de cosas. Entonces el humor negro creo que está interpretado al revés, porque el humor negro es el que toca el ojo y pone en la llaga, ¿no? En la llaga cultural, en la llaga, en esos conceptos, en esa idea, esa idea, ese comportamiento que de pronto nadie quiere ver porque da vergüenza, porque revela mucho de nosotros. Ujú. Entonces creo que aquí se va hacia ese lado, como que se cree que, o sea, ha tendido hacia allá, así que entre más racista es más negro. Y puede ser, pero tendría que ser o sea, como Harrison Murillo, que es un comediante eh, afrodescendiente que hace humor racista, y eso ya lo hace humor negro. Eso sí es humor negro. Sí, pero un blanco haciendo los chistes de él, como que dice eso es humor racista. Entonces, eso es humor negro, quiero decir, lo que él está haciendo, si quieren, es el ojo. Pero de resto sí creo que hay esa confusión, que también creo que va dentro de la madurez que va teniendo la comedia y el público que se acerca. ¿Sí? Eso es como un proceso, sino que son procesos que toman un poco de tiempo, como... ¿Será que a mí me ha parecido que de pronto la comedia es, o sea, hay todas esas formas como las que es, por ejemplo, estos, el que yo lo he visto, quienes hacen esos chistes que son pesadísimos, pero claro, él se está riendo de algo que es estructural en su vida y quizá como el permiso para poder hacerlo. Yo, por ejemplo, lo que te digo y de lo que hablamos alguna vez es poder hacer chistes sobre temas que quizá en otro momento de la vida el feminismo no me hubiera permitido, ¿no? Ahora yo puedo reír de eso porque entiendo qué es lo que hay detrás, digamos, y entiendo hacia dónde va, pero sí creo, eso es lo que no sé muy bien cómo se elabora, y es, sí creo que hay unos momentos en que depende quién lo hace, ¿no? No sé si es el contexto del man, o sea, por ejemplo, uno ve al man diciendo eso y uno ahí como que uno, no sé, uno sabe quién está jodiendo, ¿no? Y quién le está mandando un sablazo, no sé, es Sí, como es muy si es sutil. entre chiste pero no tan chiste. Exacto, es muy sutil. Eso es lo que creo que tiene de complejo y de delicioso. La comedia, que con un gesto puedes realmente convertir algo en un humor negro como tal, sí, con un gesto, un acting o algo así, y también creo que aun cuando el humor sea machista y lo que sabemos, Mm. también revela la cultura y la sociedad en la que está, entonces también es una propuesta que uno ve ahí y dice, bueno, te toca esos límites morales, pero también es divertido muchas veces porque está revelando algo, ¿sí? A mí me cuesta mucho, es como el que no encuentro mucha comedia cuando se victimiza a la víctima, o sea, se revictimiza, ¿sí? Y por eso el humor negro como que tiene esa exigencia, ¿no? Que muchas veces como que la sociología se puede ayudar a pulir eso, ¿sí? Como el ojo sociológico, porque hay muchos comediantes que tienen ojos sociológicos sin haber pasado por una academia. Sí, Pero ese ojo sociológico sí ayuda a que no se quede en el machismo, sino que se vaya allá y se resuelva realmente cuál es la tensión. Y que es donde probablemente muchas veces sí está el chiste. mm, ¿tú crees entonces que, o En como yo Dios, no sé si eso existe, dime, en Dios. Bueno, Dios, ¿tú crees que todo esto realmente era una charla para invitarles a una iglesia que está? no, La, dime. eh,
no sé si eso ya a mí particularmente me parecería muy interesante, no conozco mucho, he leído algunas cosas, pero como meternos un poco en esa, como en una sociología del humor, digamos, ¿no? Como de a mí me llama mucho la atención, fíjate que qué día hay unos comediantes que a mí me gustan mucho, y uno de ellos decía, por ejemplo, muchas de las cosas que yo digo, es decir, yo no soy así, o sea, en la vida cotidiana usted no me ve siendo así. Eso es parte de lo que se hace en el escenario. Y a mí eso me pareció interesante en tanto veo muchas de las personas que están en el mundo de la comedia, por supuesto que hablan de ella como un arte, ¿no? Como una forma también de hacer, o quizá una de las tantas variedades Un arte de hacer. menor. Yo le llamo un arte menor. Sí, pero veo que, pues claro, como todo ya tomó también también mucha popularidad y entonces quizá ahora, pero uno escucha, pues por ejemplo, escucha como por ejemplo este que tú estabas mencionando, también a Gonzalo Valderrama, lo he visto veo entrevistas que le hacen y he leído ahí un par de cosas que hizo y me parece interesante esa noción de Oh, uy, una pirámide. Qué linda. Mira, una muéstralo, noción de muéstralo la encima. Muéstralo encima. Eso, Eso muéstralo. es lo que estoy trabajando en matemáticas. Las formas 3D. Muy bien. Dale. estás muy grande, Sí, sí, ya sí. tienes Perdón, cara de perdón. niña grande. No, y entonces como la idea de sí, claro, de todas maneras, digamos, como de la preparación, lo que hay detrás de eso, o sea, sí es un proceso, sí es, pero ese tema del escenario me llamó mucho la atención, ¿no? Me pareció, claro, habla mucho de ¿cómo decirte? Por ejemplo, hace 8 días Tania también nos hablaba de la escritura, por ejemplo, del cuento, de la poesía, y lo que yo pensaba es que quizá todas estas formas, digamos, de expresión, para muchas personas son hechas a la ligera, ¿no? Sí, eso pues, cualquiera, o sí, uno se para allá y hace tal cosa, o no. Sí, Y claramente sí necesita un desarrollo, una formación, y por ejemplo esto de pararse en el escenario, no solo el hacerlo, sino toda la preparación que implica, digamos, eso tiene también una estructura, pero lo que implica hacer reír a la gente, ¿no? Y lo que decías, por ejemplo, todo eso que Jaime Garzón pudo desarrollar, que seguramente a mucha gente le gusta, pero esa sátira, la ironía, ¿no? Ese sarcasmo que hace y que efectivamente nos permite ver y decir, "Uf, caramba, sí, eso es, ¿no? sí, Eso es lo que hay, eso es donde vimos y hasta de pronto esa soy yo, sí. ¿no? A mí me da risa, por ejemplo, esto que te digo, el feminismo, eh, a mí hay momentos en que me suelta la risa, por ejemplo, hay uno que en algún momento dijo, ya va a saltar la que tiene el pelo morado, ¿no? Y yo ya me puedo reír de eso porque me parece un buen chiste. Pero seguramente porque entiendo lo que hay detrás y no sé cómo yo no sé si una especie sí, de sociología del humor, quizá me parecería muy interesante entender cómo funciona eso, ¿no? Y por qué también se puede lograr eso, ¿no? Se logra ese impacto en que la gente disfrute, se ría y le cambie Sí. la vida, digamos. Yo creo que, pues, de pronto alguien por ahí o lo has leído, pero a mí me dio muchas luces, por ejemplo, el lobo estepario. Mm, Sí, el lobo estepario de Hesse, Hermann Hesse. Sí, porque como que entiendes o lo ve un poco, se ve un poco más que la persona como el algoritmo, ¿sí? De por dónde es que transitan los espíritus y unos llegan allá y los otros hacia allá, ¿sí? Y en este caso yo aquí me he encontrado es con eso, como con muchas personas que han tenido dramas fuertes, ¿sí? De vida y que han encontrado pues en la comedia es eso, una sí, forma de sanar, de sentirse en paz. claro, y cosas que la gente no entendería, como quien se ríe de por ejemplo, quien se ríe de tener cáncer, ¿no? Y la gente, ay, pero
pero realmente, y yo lo leo en muchos, la gente le escribe y le dice mucho a las personas en la comedia ahora, por usted encontré una opción, por usted, digamos, alguna tendencia en mi cabeza o algo que me estaba ganando. Todo esto de la salud mental, digamos, que lo llaman ahora así, y creo que la comedia, efectivamente, y uno lo siente, o sea, eso de poder reír es algo que realmente tiene un poder que a mí socialmente me parece muy interesante, porque es que esta es una risa colectiva, ¿no? O sea, esto de ver a todos que uno suelta la risa Uy, como es gente, eso es una cosa. Tenemos una adictivo. pregunta en Zoom. Espérame a ver si po- Francisco, puedes hacer una pregunta así concreta, a ver si Fabio te alcanza a escuchar y si no, yo se la paso, porfa. ¿La puedo hacer de viva voz? ¿Tú alcanzas a oír? Sí, Yo Sí, haz la pregunta, por favor. ya he escuchado a Fabio. Bueno, primero te saludo, Constanza, me vinculo. He escuchado varios minutos y me ha parecido muy interesante. Entonces quiero hacerle una pregunta y pronto en conversación, pero creo que hay dificultades. La pregunta concreta es, hablando del humor político y la sociología, no solo como comediante, eh, no sé si por edad, como no conozco la edad, él conoce el humor político y sociológico tan profundo de un caricaturista como por ejemplo Quino. ¿Qué opina de eso? Porque yo he dicho que aquí no habría que darle un premio doctor honoris causa en sociología, porque hay una sociología tremenda en Quino, en sus personajes, tanto Mafalda como las otras caricaturas que él saca, de un profundo sentido sociológico y humor. Y creo que el humor político requiere formación teórica y difícilmente hay una disciplina distinta a la sociología, tal vez la filosofía y la historia, pero la sociología quizás al frente, para poder que un humorista sea un humorista político muy formado. Y entonces quisiera que me dice Fernando de eso. Si le puedes transmitir esas dos preguntas Sí. y ese comentario, mi querida Constanza. Puedes abrir tu cámara del Zoom, Fabio. Él sí, está, sí. ya lo vas a ver ahí, ya, y ahí conversa, ya pueden, él te responde. Ya Listo, creo que ahí ya. Pero dale. no sé si ella me... ¿ya? Sí, ahí Sí, te vemos. ¿cierto? Sabes que a Vi, mí eso perdón, de la pregunta que estaba haciendo Francisco, a mí me sí, interesa mucho. No sé, yo pienso que eso que estaba diciendo como que es lo que hace un rato quería quizá poner. Yo sí siento que quizá para entender algunas cosas sí se necesita un poquito de información. No sé si de formación, pero sí. Y a mí me llama la atención como mucha gente que genera también esa risa colectiva, tiene un manejo muy interesante del lenguaje, ¿no? Como estos juegos, no solo de palabras, sino también el uso digamos, ciertas formas que pudieran ser más, no sé, como más hasta elegantes a veces de algunas palabras, no sé si eso, no sé si es formación, quizá sí. información, pero bueno, ¿qué opinas de lo que te comenta Francisco? Bueno, creo que mm, sí, pues es que caricaturistas, o sea, esos son ese podría estar también cerca del arte menor, pero no, ni siquiera, ese está más arriba que Pero nosotros eso es los risa estandartes. colectiva, ¿no? También es risa Sí, colectiva, ¿no? claro, claro, Masiva. claro, claro. Sí, pero creo que la, sí da esa posibilidad. No digo que solamente la sociología, sino porque creo que la sociología por sí sola tampoco. ¿Sí? Como que es necesario pararse desde una perspectiva casi que como aún más humana, ¿sí? Para poder dimensionar al ser humano, o sea, para poder entender esa complejidad, porque a veces la sociología se puede quedar corta, a veces el chiste está es más es más psicológico, aún siendo político. Eh, porque creo también que, que el humor político está como en un recambio, ¿sí? Porque como que mucha gente se volvió comediante o hace chistes políticos, memes, ¿m? Mucho, muchísimos.
Entonces, como digamos que muchos, no veo mucho, o últimamente hay más comediantes trabajando el tema de la política, o del humor político, pero es parte de la herida, creo yo, que dejó la muerte de Jaime Garzón fue eso, ¿no? Como el miedo a tocar ese tipo de temas de manera tan directa. Por eso la caricatura creo que es un medio que ha vivido un poco como al margen de eso, o que estuvo un poco inmune a eso, ¿sí? A ese temor, porque es aún logra escapar aún más fácil de lo que es la censura o de lo que puede ser como esa molestia. Genera la molestia, pero es más difícil de censurar aún, creo yo, ¿sí? La caricatura. Entonces, sí, claro que sí, el humor político creo que tiene un gran valor. Kino, pues para mí es una de mis influencias de pequeñito, obviamente Mafalda y todo. Eh, y, 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 Tú eres y la Manolito, segunda parte de la pregunta, dime, perdón. tú eres Manolito. Algo así. Y la segunda parte de la pregunta, creo que volviendo a eso, sí, la sociología da una forma de ver las cosas un poco, sí, conceptualmente sofisticadas, ¿no? O sea, le ayuda a uno a tener esa sofisticación conceptual. Ahora, puede que ya en el momento de hacer comedia esa sofisticación, pues no es tan efectiva. Al momento de generar esa risa colectiva, como que la sofisticación puede resultar generando el efecto contrario. Entonces, ahí es donde entra un poco también como el tema de la antropología. ¿Y cuál es esa diferencia para hacer el chiste sutil puesto a la ordinariez? Yo recuerdo hace mucho, hubo dos comediantes que son muy conocidos de esa línea que a mí no me gusta tanto, que hicieron hacían una broma sobre la violación. Y ellos espera, es que tengo un eco. No se puede encender micrófono de este lado. ¿Ya? ¿Ya se fue? Porque si no hace, es que si no hace eco, dicen, igual ya se, como que se interrumpió ahí, ¿cierto? Em, Hicieron un chiste, pues, una broma ahí como sobre la violación, pero ellos similaban así, no, ¿cómo se dice? Eh, ¿Simulaban? bueno, simulaban que como si hubieran sido ellos víctimas de una violación, algo así que a mí me pareció, claro, me pareció muy mal gusto. em, y que recuerdo que hasta en esa época nos bloquearon del Twitter. Pero, y siempre pienso eso, ¿cuál es la diferencia entre como ese humor sutil, esa cosa que sí, ¿no? Como que pega y genera Uy. a la ordinariez, ¿no? Por ejemplo, en esos temas Sí. tan complejos. Pero mira que es que, no sé, yo creo que lo ordinario muchas veces es también muy divertido, ¿sí? Como que es una Claro. expresión también del ser humano. Ahora, creo que cuando el humor se mete en temas complejos, como por ejemplo una violación, o el violador, pues tiene que ser más pulido, ¿no? No puede salir con cualquier huevona. Sí, sí. Hay un comediante, Ricky Gervais, Ujú. tiene un show, El creo que de salió hace como unos inglés. 4 años, yo creo que lo explica muy bien en una rutina como en los primeros 10 minutos. Hace una rutina así que dice, vea, eh, no se puede violar, no se puede burlar de una violación, pero no de la violación como tal, sino del violador, por ejemplo, ¿sí? O sea, de la situación, ¿sí? Entonces hace un chiste súper bobo de un violador que se ríe. Sí, entonces ya está como que el chiste se vuelve como que eso no pasa en una violación, Ujú. ¿sí? No por el acto mismo de estar burlándose de la persona violada, que están violando. Entonces son es como desde donde se para, yo creo, pero es como muy, muy fino eso, o sea, muy, muy,
delicado de donde se para uno, ¿sí? Igual en los Entonces, políticos, ¿no? En el humor sí, político, porque yo por lo menos, no sé, pues no conozco demasiado, pero yo no conozco por lo menos muy buenos comediantes o, no sé, caricaturistas que lo hagan, que, por ejemplo, de derecha. No necesariamente, o que sean ya no de derecha, sino ultraderechosos. No, no sé si sea por la forma en que uno lo ve, bueno, no sé. Pero mira que eso pasa también, muchos de ellos precisamente, y estos que juegan con el, digamos, con su color, o con su, no sé si, digamos, como con el tema de la raza y por ejemplo, cuando tú dices eso del ordinario, yo pienso en, no sé cómo, pero Gabriel Murillo es una persona así y a mí me parece chistoso, pero ese hace unas cosas que dice, este man es un ordinariazo, pero es, ahí encuentra la gracia, ¿sí me entiendes? Eso es, y ahí está el chiste, entonces no, eso es una cosa que me parece supremamente interesante también de estudiar y entender. es muy, yo lo veo muy desde, un poco como desde la antropología, como desde los valores, desde, sí, como de qué está codificado en la cultura. Entonces hay unas cosas que están más dentro del código cultural y otras que no. Entonces yo como comediante veo a estos locos, a Gabriel Murillo, por ejemplo, y lo veo y digo, este tipo está totalmente codificado en la cultura, ¿sí? Desde el mismo hecho de su contextura, de lo que, sí, todo ese tipo de signos que se van volviendo un icono de algo. Entonces él está muy, muy cercano a eso, al feeling de la cultura, el sentimiento de la cultura por ese tipo de cosas. En mi caso, a mí me ha tocado, por ejemplo, como yo te decía, dejar de tomármelo tan en serio para volverme, ¿sí? Para no tomarme nada en serio, es como desde eso, porque el sociólogo se sofistica y quiere verlo todo sofisticado y está bien, pero el momento ya como de, de mostrarlo, de entregarlo en términos de comedia, pues ya no, lo muestra muy, muy en serio. Es Entonces, como el no, paso de poder entender que se puede reír de uno mismo. Yo no sé si quizá eso pueda ser lo que. Porque claro, cuando por ejemplo eso, el chiste de, ay, ya saltó la unicornio, ay, ya saltó la del pelo morado, pues a mí me da risa porque se ríen de mí, sí, no sé, y quizás se ríen de la que, de alguna versión mía del feminismo, o sea, bueno, no sé, pero ese tipo de cosas, y hay cosas que a uno, por ejemplo, ahora hacen algunos chistes sobre el clásico de, no, pero como es un hombre, claro, está hablando mucho porque es mujer o algo así, uh -huh. pero es como como, sí, es romper esa idea de que, no sé, como esto que decía Homero, ¿no? Se burlan de mí o se ríen conmigo, ¿no? Sí, exacto. Y a mí me parece que esa es una bondad, no sé, una propiedad de la comedia, que es una cosa que Sí, es fundamental y creo que eso es lo que, como lo que tú dices, que eso fue lo que hizo Jaime Garzón y era la gente que gustaba de él, ¿no? Poder sí, reírse y que cosas supremamente dolorosas sí, de no tomarse ni siquiera a uno en serio. Sí, partir de ahí. sí, entonces, y de eso, de aprender a burlarse de uno mismo, de aprender a burlarse de la tragedia propia. Es como lo que más le enseña a uno la comedia. Ahí es donde yo también encuentro mucha comedia, es mi comedia favorita, cuando alguien es capaz de burlarse de su propia tragedia o de sí mismo, Entonces, y así me está revelando algo de mí mismo. Entonces, eso es la comedia que yo también como que más disfruto personalmente, sin desconocer que hay otras propuestas que tienen mucho valor, ¿sí? Que por el hecho de que, ¿sí? Como que hay muchas propuestas que cada vez amplían más las posibilidades, ¿sí? Pueden llegarle a más personas. tú estuviste en un espacio que a mí me parece redenso, pero por quién soy, ¿no? Digamos, emocionalmente. Pero a mí me parece una cosa maravillosa, que es esto que, no sé, que es como el roast, que un comediante pasa o una comedia habla y agarran los otros y empiezan, ¿no? Y le dan, se ríen de esa persona, ¿no? O sea, no sé cómo es, a mí Sí, eso me parece una cualidad eh,
no sé si deba ser básica, ¿no? La Pues comedia. sí, creo que es que como que ver las cosas, verlo todo con humor, es como lo más saludable en la vida, creo yo. Entonces, sí, el roast, eso se llama la logia, no sé si de pronto algunos de las 9 personas que aún nos acompañan lo hayan visto. La logia, en un canal que se llama Boom, Boom Comedy Live. Y la logia es un formato así, es roast, es destruir a un comediante. El comediante se presenta hace 5 o 10 minutos y detrás tiene como a unos comediantes que ya son reconocidos en la escena aquí en Colombia. Y ellos durante ese tiempo en el que el comediante se está presentando, el cordero, eh, pues te escriben chistes y después los leen y los chistes son para destruirlo y acabar con el poco ego y la poca autoestima y que hacer que la autoestima emerja realmente, ¿sí? Y Es te para fue matar bien, el yo ego. lo vi, a mí me gustó y yo lo que pensaba es, uf, o sea, esa capacidad de pararse uno ahí. mm, Sí, claro, yo también creo que puede tener que ver con que si somos una sociedad que usa mucho o usa muy fácil el insulto, ¿no? También, o sea, por cualquier cosa y quizá eso, pero esto también le da la vuelta, ¿no? A esa misma idea, o sea, lo insultan y usted contesta con un chiste. sí, creo que es que ahí también es como que cuando es un insulto se nota mucho y es como, uy, porque la habilidad es como hacer que ese insulto sea un chiste, que la gente diga, "Uy", y que, sí. Claro, porque no Entonces, agrede. exactamente, exacto. Entonces sí, estuvo chévere, yo la pasé muy bien en esa ocasión. No me sorprendieron por o sea, los chistes que me hicieron, porque afortunadamente ya había hecho un trabajo de terapia psicológica, entonces como que ya había aceptado todo lo que me dijeron. Entonces sí, Bueno, pero fue un gran ejercicio para eso, justamente para seguir entendiendo eso, el camino, para entender que ahí no es de que el ego pues se maneja, es bueno, pero es importante en ciertas situaciones, pero que hay otras en las que se aprende más, es como en eso, ¿no? En la vulnerabilidad, en mostrarse y, vulnerable. y mira que, bueno, ya para cerrar un poco lo que estaba diciendo, me parece que quizá ahí es donde hay como esa diferencia entre esta gente, no sé, como formada en una comedia que es más, yo no sé si como dices, no sé si arte o qué, pero como con más trabajo atrás de eso que es. Hace poco, precisamente a quienes mencionas, organizando un festival de comedia, mencionaron a un comediante de los viejitos de este país y él se enojó mucho. Y entonces ellos decían, pues conteste con un chiste, ¿no? O sea, si le molesta. Y yo pues eso tiene, me parece a mí que tiene una profundidad también para leer un montón de cosas, o sea, también el poder, el dar, el usted no sabe quién soy yo, ¿m? Y la disposición, y pues es muy curioso, o sea, si eres comediante y no te aguantas un chiste, pues, y además ni siquiera era un chiste, ¿no? Era un comentario re simple. mm, bueno, y eso realmente me parece que la comedia tiene un espacio de pensamiento, pues por lo obvio, yo la veo desde, todo el tiempo la veo desde ahí. Oye, ¿y Sí, ahora qué vas a hacer o como a qué te dedicas o qué te vas a dedicar o si quieres hacernos algún tipo de invitación o no sé? sí, claro. Mira, yo ahora, eso es como parte de una rutina que estoy haciendo, duré 4 años en mi último trabajo simulando que trabajaba. Estoy haciendo eso, como un show sobre eso, sobre cómo es simular que se trabaja. Y eso hace parte también como de un show corporativo, porque salí de la agencia en la que estaba, un poco como ya con la intención de montar lo propio. Entonces estoy montando un negocio propio que se llama The Comedy, que es diseño estratégico y entretenimiento, recogiendo todo lo anterior, como integrando, ¿no? Integrando es lo que me ha dicho mi terapeuta que debo hacer. Entonces, en esta intención de comedy nace por eso, con intención de seguir integrando. De vivir de la terapia. Sí, y seguir cruzando el río, ¿no?
de la academia y todo lo del marketing hacia la comedia. Entonces, ese es como un caballito de batalla en el que estoy ahorita, de comedy, que son shows de comedia corporativa. Eh, y trabajo pues en todo lo que ya es como ya Fabio, como mi nombre como comediante, Fabio Fernández, el comediante, que en ese sentido los invito a ver a las 6 personas que nos acompañan, una serie de comedia que se llama Frito y Vago, que ahí pueden ver, tiene mucha sociología y mucha etnografía también, pero es una serie de comedia, es lo más, digamos que es como una especie de sitcom a la colombiana. Realmente el género es un reality dramatizado de comedia. Entonces ahí los invito a que lo vean. Frito y Vago es todo un mundo que hemos creado. Estamos en este momento en el capítulo 11, yo me encuentro editando el capítulo, estamos en el 10, yo me encuentro editando el capítulo 11. Y también tenemos dentro del canal Frito y Vago un podcast que se llama Charlas Fritas, que sale todos los viernes en la noche o los sábados en la madrugada. Eso, los invito a eso. Y a seguirme el que quiera en Instagram, en mi perfil de Instagram que se llama Fabio Fernández P. Bienvenido a la comunidad. Y nada, y shows, que se viene eso de comedy y seguir cruzando hacia el mundo de la comedia para hacer shows. Y shows Fabio Fernández, eso es. Y películas, se vienen películas, y se vienen series, y se vienen... Espérame un segundo. Sí. Aquí preguntan que si es en YouTube, sí, es en YouTube. Y no, mira que siempre que miramos la estadística, realmente acá nos ven bastantes personas y después cuando esto queda en el canal de la asociación, Crece. igual estamos metiendo esto también en el canal de YouTube y lo vamos a seguir difundiendo. Entonces seguramente sí son más personas. En este momento vamos a despedirnos y a cerrar la transmisión en YouTube, en Instagram, pero vamos a seguir acá en Zoom un momento, entonces no te vayas. Y Fabio, te quiero dar las gracias porque estos espacios creo que nos abren un montón la perspectiva de que uno realmente estudia. Claro, todo el mundo necesita, por supuesto, vivir en este mundo del capital, pero la sociología nos abre muchas perspectivas más que no dependen exclusivamente de eso para la forma en que vemos el mundo, para quienes somos, para quienes vivimos o para cómo vivimos, perdón. Y yo creo que eso también queda claro a partir de lo que nos dices. Me parece que es un camino muy chévere y un espacio para que también pensemos y nos motivemos a que hay muchas cosas que hacer en este mundo del trabajo y digamos como que nos tiene que ser la desesperanza, ¿no? Eso No, nos han escrito varias veces ahí, pero es que estoy en tal cosa, pero es que estoy, pues, sí, no, que no parezca charla de autoayuda, pero todo eso son pues caminos y también es hay parte de la vida, la desesperanza. Entonces, con todo eso, sí, con todo eso toca lidiar. Entonces, no, con mucho gusto, Constanza. Ha sido muy chévere esta conversación. gracias, lo vamos a poner acá y ya seguimos acá en Zoom. Gracias y gracias a todas las personas que nos vieron por acá. Un saludo a Yamil. Y quiero enviar un saludo al final al señor Mauricio Mendoza. Un agradecimiento, un mentor. Tu mentor, sí. Un mentor.